Porque yo no sé, después ustedes me dirán, si hoy Oesterheld, hablamos recién con Rubén, la marca generacional que fue Oesterheld en su momento, porque fue el primer historietista, es más que un historietista, yo hablo de novela gráfica, el primer hacedor de novela gráfica que tuvo un público realmente importante y cautivo, y luego, estoy hablando desde fines de los 50, ya con el Eternauta, y después un público muy fiel a lo largo de la década del 60, y después vienen los tiempos oscuros, a partir del 76, con la publicación del Eternauta 2, yo solamente me voy a referir a la versión que va del 57 al 59, la que se conoce como la original, pero también es interesante, para quien desee profundizar, que el texto tiene derivas. La historia original es en general a la que nos remitimos, y si ustedes buscan bibliografías se remiten mayormente a la historia original. Perdón, ¿derivas a qué le llamarías? Ahora digo, esa historia original del 57 al 59, que va saliendo por entregas, tiene una versión del año 68, donde hay algunos agregados que son importantes, que cambian sobre todo la percepción ideológica del material, y ese cambio ideológico del material, por supuesto, está acompañado también por la profundización del compromiso de Oesterheld. En ese sentido, el periodo 57-59 no solamente es interesante para Oesterheld. Si lo leemos en sincronía, también encontramos a Rodolfo Walsh con Operación Masacre, que también va a ser una serie de derivas, y esas derivas también están ligadas a una profundización del compromiso ideológico. Entonces, hay dos vías interesantes en lo que sería la cultura de poscaída de Perón y Revolución Libertadora que se están gestando ahí, que son Oesterheld y Walsh, que tienen sendas paralelas, pero también no descarto algunos puntos de encuentro interesantes. Entonces digo, volviendo al Eternauta, hay derivas. En el año 68 Oesterheld estaba trabajando para la revista Gente, y en ese marco sale una reversión del Eternauta, que, como les decía, ya tiene otra dimensión política, esa versión del 68, y tiene otro ilustrador. Vamos de Solano López, que es la versión original, a Breccia, que es la versión del 68. Por supuesto, todos los ilustradores, artistas, por supuesto. Además, no se puede hacer ninguna escisión entre el guión de la novela gráfica y la representación. Yo me concentro en el guión porque no tenemos posibilidades técnicas. Habría que hacer toda una sala inmersiva, que sería fantástico que la Feria del Libro tuviera una experiencia inmersiva, y entonces uno ahí se podría meter en el mundo Oesterheld, en el mundo de Eternauta, con la calidad que semejante creación merece. Entonces yo me detuve solamente en la parte del guión, pero queda salvada esta aclaración de que no se concibe la historieta, el cómic, la novela gráfica, la representación gráfica por un lado y el texto por otro. Es en sinergia. De hecho, los puntos más fundamentales de la versión original del Eternauta, el punto de partida, la casa donde sucede todo en esa partida de truco memorable, esa casa Solano López la toma de la casa del propio Oesterheld. Entonces, los lugares, yo ahora voy a empezar a profundizar de esto, los lugares de la ciudad de Buenos Aires que están tomados, la cancha de River, la avenida Las Heras, la plaza del Congreso, la General Paz, que también esto tiene una profunda significación, las marcas, lo que Sasturari llama la escena primaria del Eternauta, son muy importantes, y en el trazo de Solano López están delineadas no solo con maestría técnica, sino con algo mucho mayor, que la gente que leyó el Eternauta en ese momento, cuando iba saliendo por entregas entre el 57 y el 59, se veía reconocida en ese hábitat, en esos paisajes. No es una Buenos Aires futurista, es la Buenos Aires de ese momento, con un escenario que sí uno puede conceptualizar de distópico. Y acá hago una modesta advertencia, yo le puse distópico porque a toda intervención hay que ponerle un título, pero seamos prudentes.
las distopías tal vez hoy estén en una situación inflacionaria también para estar en sintonía. Probablemente hoy se hable mucho de distopías y yo no sé si hay tantas distopías como uno cree. Eso sería para otra charla, pero si nos ponemos a hacer una lista de las que desde el punto de vista de la caracterización del género son distopías, no hay tantas. Entonces cuidado, porque distópico ya funciona como un comodín donde por ahí lo que quiere decir es futuro asiago, que no necesariamente es distópico, puede caber desde el realismo. Entonces, eso cuidado, porque además tendríamos que llegar a un acuerdo previo que sería ¿qué es la utopía? Pero lamentablemente hoy se usa como un término que Se usa mucho, sí. que hay que usar. Hay que usarlo, pero bueno, yo señalo eso. Igual creo que hay elementos distópicos en el Eternauta, creo que hay elementos distópicos, pero también hay que entender, en esto sí me detengo un minutito, el clima de época. ¿Cómo Oesterheld llega a esta síntesis? Porque si bien uno puede decir la historieta o la novela gráfica estaba en ciernes en Argentina, lo interesante no es eso, lo interesante es el conjunto de materiales que podrían dar sentido a la génesis del Eternauta. Por un lado hay que identificar esta idea de el enemigo invasor. Y hay que ponerlo en relación con la época, porque si no también uno puede hacer una lectura transhistórica o ahistórica de hay un alien. Bueno, sí hay aliens, pero el alien está dotado de una configuración muy específica en Oesterheld, que responde al clima de la Guerra Fría. Esto también no lo inventa Oesterheld, esto lo toma de la cultura norteamericana, tanto del cómic como del cine, que son los dos grandes elementos que le dan sentido no solamente al Eternauta, sino a toda la cultura popular de ese momento. Porque el Eternauta hoy puede ser una pieza de culto. En el momento en que salió era cultura popular pura que se iba consumiendo, los escolares iban a buscar la próxima entrega del Eternauta. No tenía mucha diferencia con Tony o D'Artagnan. Sí, desde la calidad, por supuesto, del material. Por eso se explica que más de medio siglo después estemos hablando de Oesterheld. Cada cuadro es una obra de arte. Es una obra de arte, pero entender que tal vez en el momento no se vio todo lo que tenía, ¿no? El material tenía mucho para dar, pero en lo inmediato, lo que sí el lector del Eternauta del 57 al 59 reconocía fácilmente como guiños era, bueno, es el clima de la Guerra Fría, entonces puede ser, no es en el caso de Oesterheld, pero digamos, se podría utilizar como la idea de el comunismo versus al occidente cristiano. Entonces siempre, así por lo menos se fraguó el mito en los Estados Unidos. Toda la mitología ovni en los Estados Unidos empieza como un ejercicio de la paranoia exacerbada frente al comunismo. Eso es para otra charla, pero para que vayan deslindando elementos densos, elementos ideológicos, culturales, porque si no pareciera que Oesterheld le interesó pasar por ahí y no entendemos nada. Entonces está el tema de la paranoia de la época, que es una paranoia de tipo política. Después también hay un elemento que sí tiene que ver con las que son propiamente distopías, que es ¿qué está pasando con la ciencia? ¿Qué está pasando con la ciencia y con la técnica? ¿No estaremos depositando demasiadas esperanzas en la ciencia y en la técnica? Y eso sí es un trasfondo de lectura interesante para el Eternauta. De hecho, ustedes saben que Oesterheld era geólogo. De hecho, ustedes saben, porque ya leyeron el Eternauta, que quienes están en esa partida de truco cuando comienza la nieve mortífera, Favali es profesor de física, entonces está datado el trasfondo tecnocientífico. Hay todavía una apuesta, al mismo tiempo que una sospecha, pero también una apuesta a la racionalidad científica. Y eso es otra marca de la época en paralelo a esta paranoia política. Venimos de la bomba atómica, de hecho, en el Eternauta original, cuando se retira Salvo básicamente Salvo, porque todos los demás no terminan sobreviviendo, ahora lo voy a aclarar, sobreviven físicamente, pero ya no tienen identidad de subjetividad humana porque se convierten en hombres robot. Eso sí también ahora lo voy a recorrer. Los distintos tipos de esclavitud que hay dentro del Eternauta. No se es esclavo de una sola forma, hay muchas formas
de la dominación de la subjetividad en el Eternauta, y eso para mí es un ejercicio de genialidad absoluta de Oesterheld, porque no es un enemigo, que uno podría decir, bueno, son los ellos en última instancia, que son los enemigos más profundos, pero al mismo tiempo los más inasibles, intangibles y los que nunca aparecen, los que finalmente se fugan. Ahora, todos los que están en relación de enemistad con el género humano, pero que no son los ellos, tienen una relación bastante particular. Por ejemplo, todos los cascarudos, que es la primera manifestación de enemistad que aparece cuando Juan Salvo y sus héroes asociados, también voy a pasar por ahí por la noción de héroe, sus héroes asociados salen a la calle. El primer enfrentamiento sobre la General Paz es con los cascarudos, pero que les resultan relativamente fácil de vencer, ¿no? Después, y eso tampoco es lo que me parece hoy más interesante del Eternauta, ¿no? Porque como toda historia de aventuras en clave de ciencia ficción, distopía, tiene una serie de obstáculos y es lo que mantiene al público cautivo de entrega en entrega. Bueno, hoy son los cascarudos, mañana son los manos, ¿no? Buscando a los sellos como el enemigo último, ultimísimo. Bueno, entonces se trabaja con esa idea del continuará, por supuesto. Perdón, ¿se podría fijar un antecedente en Kafka? ¿Sería válido? Podría fijarse. Yo no creo honestamente, Carlos, que dentro de su repertorio estuviese Kafka. Dentro del repertorio de Oesterheld sí está Stevenson. Digo como antecedente de... Sí, para mí es más la fábula por el sabor de la fábula, por eso digo Stevenson, por eso digo Conrad. O sea, contadores de cuentos, en el mejor sentido de la palabra, digamos. Por el tema del monstruo y la transformación, digo, eso. Sí, yo ahí creo que no tiene tanto grado de elaboración en Oesterheld. Tal vez, como siempre decimos, desde el carácter inconsciente del genio es probable. Ahora, desde una tematización explícita, no creo. Sí, interesante esto de que hay postas de enemistad a vencer, que son pruebas para la heroicidad que tiene un carácter colectivo. Esto sí es interesante porque innova dentro del género, y yo diría que innova en general, dentro de la literatura, hablando ya del Eternauta como una pieza literaria, el hecho de que siempre nos hemos encontrado con héroes individuales. La heroicidad siempre fue individual en literatura. Aquí aparece la idea, que después podemos ver hasta qué punto funciona, pero aparece la idea del héroe colectivo, que esto ha sido muy analizado y no me voy a detener excesivamente ahí, pero sí para comentar dos cositas. Esto de cómo se constituye un solo cuerpo, porque en definitiva hay un solo cuerpo, que sería el cuerpo del héroe colectivo, a partir de los ingenios relativos y las astucias relativas que puede aportar cada uno de ellos. Juan Salvo tiene sus características, y por supuesto es el Eternauta, pero cuando uno se mete en la propuesta de Oesterheld, uno no puede decir que todo pasa por Juan Salvo, porque Juan Salvo necesita de Favalli, necesita de Polsky, necesita de Lucas, necesitan luego del obrero que se suma, y es importante, porque yo estoy marcando las profesiones, es importante. Vuelvo a decir lo mismo, la versión del 68 ya es más claramente antiimperialista que la del 57-59, pero quiero decir, ¿cómo acierta un antiperonista? Porque acá el Oesterheld del 57, como el Walsh de esa época, no tiene nada que ver con el peronismo. Uno puede decir, esa es lo interesante de la parábola, van a ir hacia allá, pero en el momento en que producen Oesterheld, el Eternauta, y Walsh, Operación Masacre, con el peronismo derrocado del 55 no tienen nada que ver. Entonces, es interesante, insisto, cómo están intuyendo un clima de época, porque el Eternauta se lo ha leído muchas veces como la anticipación, no solamente de las dictaduras que ya se habían vivido hasta ese momento, porque si uno quiere mapear el Eternauta, se ha hecho esto, entre Aramburu y Frondizi, hay algunos elementos, pero realmente el caudal de la propuesta de Oesterheld va mucho más allá. Es heteróclito. Claro que sí, por supuesto. Por eso digo, para mí llega hasta la dictadura del 76 y de alguna manera eso hace, con todo el respeto por Oesterheld, casi innecesario el
Eternauta que él saca desde la clandestinidad en los tiempos de la última dictadura. Ese Eternauta, que puede tener su interés, que es el Eternauta 2, para mí sigue remitiendo al Eternauta 1. Todo lo que hay desde el punto de vista hermenéutico interesante para decir del Eternauta ya está entre el 57 y el 59. Y eso que no habían pasado una serie de hechos que uno puede leer con toda justicia como confirmatorios de lo que está señalando Oesterheld. Pero bueno, lo mismo. Esta es la intuición artística que no se puede reducir a una sociología. Porque si vamos con Aramburu y Frondizi, hay muchos papers, y créanme que me los leí, poco vamos a sacar de ahí. Poco porque, insisto, no es un militante en ese momento, por lo cual no le interesa construir un panfleto que dé cuenta del tiempo histórico. Además, si hubiese hecho eso, no estaríamos hablando de hoy, del Eternauta, porque todo panfleto tiene una caducidad prácticamente inmediata. Cumplida su misión, se disuelve. Habría que buscar algún ejemplo de un panfleto que tenga larga vida. Entonces, aquí hay otra cosa. ¿Por dónde puede pasar esta otra cosa en función de los antecedentes que vos me preguntabas, Carlos? Él marca uno muy interesante, que es Robinson Crusoe. Dice Oesterheld, esto lo dice Oesterheld, no es especulación crítica, lo dice en el año 75. A mí, el libro que yo leí más de 20 veces es Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y me parece maravilloso lo que pasa ahí. Y dice, y lo que yo hice con el Eternauta fue extender un poco a eso. No es la soledad solamente un patrimonio del individuo, sino que puede haber todo un colectivo que se siente solo, que se siente aislado, que está buscando un lugar, y la única forma que tiene ese colectivo de apaciguar su angustia es seguir en relación de asociación ante los obstáculos que se van presentando. Entonces, el desafío es interesante porque uno dice, bueno, parecería que Robinson Crusoe no puede ser otra cosa más que un elogio incluso de la individualidad, del que se repliega, del que se retira. Pues bien, Oesterheld encuentra en Robinson Crusoe, sí, una apuesta para decir, no voy a integrar el curso de la masa crítica, no me interesa la sociedad en su curso dominante, pero eso no quiere decir que me tenga que ir a una isla solo, me tengo que asociar con personas que tengan ciertas características. Dentro del Eternauta eso sucede de una manera casual, justo los que están jugando al truco en la guardilla de la casa de Vicente López, Bécquer en el caso de la propia de Oesterheld, se da la casualidad de que tienen las características adecuadas para constituirse en este cuerpo colectivo de resistencia, ¿no? Tenemos y igual van quedando los que van quedando, porque el primero, el jubilado que se aventura y sale afuera, muere enseguida, le da alcance la nieve mortífera, queda fuera de juego. Entonces, el que sobrevive en el Eternauta, dos cosas. Por un lado, es el que da la batalla cara a cara y cuerpo a cuerpo. No, en Oesterheld no hay disculpa para el cobarde. El cobarde no está disculpado. El cobarde que racional, que podría decir, ante el temor a la muerte, y más en un escenario donde hay una nieve mortífera que ni siquiera sabemos hasta dónde puede llegar este escenario, quién está detrás de esto. Por eso la serie de postas de enemistad que van apareciendo. ¿Quién es el responsable último de que nuestra vida haya cambiado radicalmente? Entonces, como desconozco, trato de preservarme. Bueno, ese es el que muere en el Eternauta. El que sobrevive es el que pone el cuerpo. Eso, el que pone el cuerpo, pero tampoco de una manera tonta. Siempre con inteligencia y astucia. Doy un ejemplo concreto. En un momento aparece una máquina que produce alucinaciones. En la serie de combates que van dando entre la General Paz, la cancha de River, Plaza Italia, aparece una máquina que produce alucinaciones. Esto es muy interesante, porque hay otros elementos más típicos de la ciencia ficción, un rayo exterminador que Juan Salvo y sus asociados recuperan de manos de los cascarudos, pero eso es todo para seguir dando la batalla y no me interesa, es lo típico del género. Pero que haya una máquina de alucinaciones que disponen los enemigos para engañar a toda la resistencia, eso es muy interesante y es muy propio también de esa época. La idea, piensen por ejemplo en el cine cuando Godard apela a las máquinas, piensen en Kubrick con la computadora de Odisea del Espacio, es en eso en lo que está pensando Oesterheld. Por eso yo decía,
cuidado, porque por un lado se apuesta a la ciencia, hay que usar la inteligencia, o este era geólogo, un personaje es profesor de física, pero al mismo tiempo hay que ver si esa inteligencia convertida en técnica no es algo que se nos está volviendo en contra, no solamente porque esté en manos de los invasores alienígenas. Pero el problema es que encima nos seduce eso. Nos seduce y bueno, y son los elementos que hay que usar. Hay una contradicción ahí. Hay una, por supuesto, si no, no sería un texto genial, está lleno de contradicciones. Por un lado, se usa la inteligencia para sortear los obstáculos, pero por otro lado, es esa inteligencia convertida en máquina la que resulta mortífera. Entonces, por eso es... Ahora, qué premonitorio el tipo, ¿no? Porque es muy premonitorio. Estamos seducidos por la inteligencia artificial. Tal cual, Carlos, yo lo pensaba viniendo para acá. Lo que nosotros hoy advertimos como los peligros sobre la inteligencia artificial, en Oesterheld y en otros, está como germen respecto de el desarrollo de armas nucleares, la carrera espacial, todo eso que en esa época se veía como grandes logros de la civilización, en un caso, en el de los armamentos nucleares, como defensivo y estratégico, y en el caso de la conquista espacial prácticamente se lo vio como una nueva frontera para la humanidad, que luego no terminó siendo nada radicalmente interesante, por lo menos para la subjetividad profunda. Oesterheld sospecha, por eso no, cuando yo digo que no está en el cauce dominante de la sociedad de su tiempo, tiene sospechas, y todo individuo que sospecha, no que demoniza, no es Sábato, porque Sábato ya había escrito Hombres y Engranajes, que es una demonización, la típica demonización de un converso, ¿no? Abandoné la ciencia, ahora yo voy a explicar por qué la ciencia es el mal radical. Pero es un panfleto. En cambio, bueno, y aparte es categórico, como todo cruzado es taxativo. En cambio, Oesterheld, como no está defendiendo ninguna causa ideológica en el sentido amplio, pues es un científico, pero su geología quedó de lado, entonces él puede sospechar porque no está en el centro de la cuestión. Esto es muy importante, no es una idea mía, es una idea de Ricardo Piglia. No es fundamentalista. No es fundamentalista, pero porque no está en el centro. Es una idea de Piglia y es una idea de Borges. No está en el centro porque es el catalizador de la época. Claro, digamos, como todo artista, como todo gran artista, lo toma en su canal. Pero digo, no está en el centro, está en la periferia. Pero ya Piglia y Borges dejaron establecido que la periferia es un gran lugar para captar todo el contorno e intervenir de una manera que el que está en el centro no puede, por estar en el centro. Entonces, es muy interesante. Todo esto es una reconstrucción crítica, insisto. Oesterheld no era un intelectual profundo, porque no lo necesitaba tampoco. Entonces, pero estas reconstrucciones críticas nos muestran qué interesante el que tomando materiales del cómic, del cine, de lo que a la gente le gustaba leer en ese momento, por un lado, satisface esa demanda de su tiempo, pero crea un material imperecedero. Eso, si es desde la pura conciencia, no se puede lograr. Solamente se logra desde el lugar que nosotros llamamos, por no poder dar otra explicación, genio artístico. Si tuviéramos otra explicación, lo llamaríamos de otra manera. Eso le llama el catalizador de la época. El catalizador de la época, sí. Genio artístico, tal vez desde un paradigma más romántico, sí. Pero se trata de eso. Es alguien que él no tiene conciencia siquiera de eso. Él explicita lo que está dando vuelta y más. Lo que está dando vuelta y más. Entonces, estas marcas de la ciudad de Buenos Aires, esto también es importante porque el Eternauta se puede ligar, también está muy transitado esto, pero por ahí no vieron la película, se puede ligar con una película que no es ni del 57, ni del 58, ni del 59, porque, a ver, si bien yo digo que hay cuestiones que son sincrónicas, hay otras que por ahí están desplazadas un par de años, pero es el mismo clima de época. En el año 69, Hugo Santiago firma una película famosísima, hoy de culto, en su momento fue un fiasco, que se llamó Invasión, cuyo guion es de Hugo Santiago, de Jorge Luis Borges y de Adolfo Bioy Casares. Esa película de Hugo Santiago está en la misma línea de diálogo que El Eternauta. Con otro perfil, saca otras conclusiones, Santiago, Borges y Bioy Casares, ¿no? En Invasión de Hugo Santiago, la derrota es total, la derrota de la humanidad frente al enemigo invasor es total. No es como, y en un punto me parece que es un argumento un poquito más pobre que el de Oesterheld, sin demérito de Borges, pero quiero decir, porque en Invasión no hay
ni héroe individual, ni héroe colectivo, no quedó ningún valor en pie. Invasión es el registro de un guión cinematográfico lo que es Thlonus Valorvis Tertius en la obra de Borges. Si ustedes se acuerdan, al final de Tlön, Borges, cuando ve que este mundo va a ser totalmente transfigurado en virtud de la invasión del otro, dice: el mundo será Tlön. Se resigna, no lo dice con pesar, dice: el mundo será Tlön. Bueno, invasión es eso, es el proceso de tlonización de este mundo con una trama tipo thriller, tipo noir, porque siempre interesa ver cómo se presenta el enemigo, pero eso es circunstancial, eso lo necesita el género. Lo interesante es ver cómo nosotros nos enfrentamos a eso que supuestamente nos aniquilaría. En el caso de Invasión creo que es bastante plano. En el caso del Eternauta tiene una vuelta muy interesante, porque en realidad el Eternauta no es la historia contada por Juan Salvo. El Eternauta es la historia que el Eternauta Juan Salvo le cuenta al historietista Germán cuando en el viaje en el tiempo, que eso uno lo entiende cuando termina de leer toda la historia, porque Juan Salvo estaba perdido en el tiempo, en el continuum, en distintos continuos. En uno de esos viajes en el tiempo justo cae en el año 59 y justo cae cerca de su casa, esto lo vas a ver después, y le cuenta la historia al alter ego de Oestergel en la ficción, que también es historietista. Y es este alter ego de Oestergel en la ficción el que toma el relato de Juan Salvo, le da verosimilitud y se hace cargo de la causa. Entonces, porque cuando Juan Salvo regresa después de todas sus peripecias y ve que está cerca de su casa, vuelve con su familia y no se acuerda nada de lo que vivió. Entonces, solamente queda el historietista dentro del Eternauta como el depositario de todo lo que le contó el Eternauta, y está en el año 59, y lo que le contó el Eternauta es del año 63. Entonces le queda la tremenda carga de ver si él, que estaba en su casa dibujando y se materializó el Eternauta, si puede hacer algo para evitar todos estos acontecimientos que se van a producir porque está dentro de la misma línea temporal. Pero el Eternauta propiamente, este héroe colectivo que ya vio todas las batallas, que volvió de las 1000 peripecias, vuelve con su familia y se olvida del tema, literalmente no se acuerda. Y es el historietista en el Eternauta el que se pregunta al final: ¿será posible intentar que esto que testimonió Juan Salvo no suceda? Bueno, ese es el fin del tomo 1 del Eternauta, pero tiene una vuelta extraordinaria, porque si simplemente fuera la aventura o las aventuras de Juan Salvo y sus camaradas, tendría un valor interesante, pero el tema es que el Eternauta vuelve al origen, se corre de la historia y le da la posta a otro personaje que, oh casualidad, es el alter ego del propio Oestergel. A mí me significa mucho el término alter ego para ese momento. Y para este momento sí, y para esta historia. Sí, no, sí, para claro. ese momento y para ahora también. Entonces, este otro yo que está dentro de la historieta es valiosísimo. Y ahí empieza la búsqueda. Y otra consideración, para ya ir terminando, y a ver qué quieren comentar ustedes. Disculpame, porque previo a eso, sobre el yo había una certeza, por decir así. Sí, claro. Y ahí empieza la crisis con el yo. Con Sí, el obvio. ego. Es bien contemporáneo, no es moderno. Claro. La modernidad está ligada al yo y la contemporaneidad es la crisis del yo. Sí, pero al yo patológicamente. Sí. Wow. Rescatar esto, la ciudad de Buenos Aires como escenario, como escena primaria, como dije al principio, que identifica Juan Sasturán, increíble, digamos, porque nosotros ahora estamos acostumbrados a hablar del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, pero no, hasta ese momento en que salió el Eternauta, no hay ninguna ficción, en ningún registro que se entienda por ficción, que se haga cargo de delimitar el AMBA. Aparece, o en lo que nosotros llamamos conurbano hoy, o aparece la ciudad de Buenos Aires, pero no aparece el tránsito entre los dos dominios. La primera producción, por lo menos de corte popular, que se hace cargo del tránsito, de ir desde Béccar o desde Vicente López hasta la Plaza del Congreso y mostrar ese recorrido,
de Oesterheld, mostrando un límite, para nosotros sigue siendo un límite sociológico, político, lean El nudo de Pani, ¿no? ¿Qué está pasando en torno a toda esa situación, a toda esa zona? Y Oesterheld lo cruza la General Paz sin ningún problema, pero al mismo tiempo marca. Todos los lugares que elige son lugares emblemáticos hasta cierto punto, porque bueno, sí, elige la cancha de River. En la cancha de River está el primer combate con los cascarudos, donde se cita lo que quedó del diezmado Ejército Nacional, que no invoca una. Esto también es otra nota interesante del Eternauta. Los que pueden llevar adelante la resistencia no son los militares, es Juan Salvo y sus asociados. Los militares caen en la primera trampa que les tienden los invasores. En cambio, estos que serían civiles reclutados son los que empiezan a ejercitar una inteligencia práctica que les permite sortear los obstáculos. Pero digo, los escenarios elegidos son esos. Plaza Italia. Plaza Italia uno no diría que es un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, interesante ir haciendo el recorrido de los personajes, pero no por una cuestión turística, sino qué caudal de sentido tiene que pase por acá y no pase por allá, ¿no? Es muy interesante eso hasta que llegan a la Plaza del Congreso y es el combate final. Y digo, ¿no? Y después Buenos Aires destruida por una bomba atómica. ¿Quieren imagen más distópica que eso? Y el Eternauta volviendo sobre sus pasos. Eso en el Eternauta original, del 57 al 59. En la versión del 68, Oesterheld cambia. Buenos Aires no es destruida por una bomba atómica, sino que los invasores negocian con las grandes potencias imperialistas y las potencias imperialistas le entregan a América del Sur a total disposición y discreción de los invasores, y esa es la tregua. Ahí ya aparece un componente antiimperialista más fuerte, antes en la versión original no estaba, digamos, los alienígenas pueden pactar con el humano. En la primera no, en la primera vienen a destruir todo y la única posibilidad que hay es la calidad de la resistencia humana. En la segunda ya aparecen elementos más típicamente políticos y humanos. Hay una tregua. ¿Cuál es el caudal de esa tregua? ¿Cuál es el precio de esa tregua? Bueno, hay que entregar a América del Sur a discreción de los invasores. Y eso es una decisión que se toma. Con esto concluyo. Porque en la primera parte, tal vez por candidez o no, pero esto en general, tanto en las utopías como en las distopías pasa, aparece un comportamiento muy idealizado, muy puro, y el comportamiento humano nunca es puro, siempre es bastante matizado. En el Eternauta 1 no hay traición, todos los humanos están abroquelados frente al invasor. En cambio, en el Eternauta del año 68 aparece la traición. Estos sudamericanos te los entrego, condenados, me salvo yo. Eso aparece en el año 68. Entonces, concluyo con esto. ¿Qué está apareciendo en el año 68 que no aparece en la versión del 57-59? Este héroe colectivo que aparece en el 57-59 se empieza a resquebrajar. Ya no hay tanta certeza de que vamos a formar un colectivo heroico. Habrá algunos que sí, y tendrá que ver un poco con la militancia que después Oesterheld va a tener en Montoneros. Pero digo, cuidado, ya se empieza a dar cuenta de que no necesariamente vuelve a Hobbes, un poquito vuelve a Hobbes, ¿no? El hombre como enemigo del hombre. Pero el idealismo empieza a desaparecer. Empieza a atenuarse, Carlos. Empieza a atenuarse porque se da cuenta de eso, de que finalmente formar un héroe colectivo sin traición, sin deslealtad, no es tan fácil como él creía. Pero bueno, quiero que me comenten ustedes alguna experiencia de lectura breve porque nos tenemos que ir a otro lugar.